Hay cientos de casos donde el fenómeno comienza como algo sutil. Un ruido aquí, una sombra allá. Pero con el tiempo, la atmósfera del lugar cambia. Se vuelve densa, pesada. Las personas dentro empiezan a discutir más, a dormir mal, a sentirse observadas incluso cuando están solas. En algunos de esos casos, se ha documentado algo inquietante. Las casas donde se reportan estos fenómenos muchas veces han tenido antecedentes de violencia, tragedias familiares, o incluso rituales realizados sin conocimiento real del impacto energético. Como si ciertos actos dejaran portales abiertos, como si una vez se activa ese canal, no se pudiera cerrar tan fácilmente. Y no solo se trata de casas, hay objetos que parecen cargar con esa energía. Un ejemplo inquietante es el caso de la muñeca Annabelle. Más allá de la versión dramatizada en el cine, el objeto real está actualmente bajo custodia del Museo de lo Oculto de los Warren. Varios testigos, incluyendo un joven escéptico que burló las advertencias y murió horas después en un accidente de motocicleta, han sido vinculados con sucesos extraños tras interactuar con ella. Otro caso impresionante es el del cuadro maldito The Hands Resist Him. La pintura, que muestra a un niño con una muñeca frente a una puerta de vidrio, fue puesta a la venta por eBay con una advertencia. Supuestamente, los personajes se mueven por la noche. Varias personas que adquirieron la obra reportaron vómitos, pesadillas, apagones y sensaciones de opresión apenas la colgaban en sus casas. Entonces, surge una nueva pregunta: ¿puede un objeto ser poseído? La respuesta, según múltiples tradiciones espirituales y esotéricas, es sí. Todo lo que existe tiene una frecuencia energética. Si esa frecuencia se ve alterada o contaminada, puede volverse un canal para manifestaciones. En el budismo tibetano se habla de los tulkus, proyecciones conscientes de energía. En el ocultismo europeo se estudian los egregores, entidades creadas por la concentración emocional humana. En ambos casos, hay un punto en común: la energía dirigida con intensidad puede cobrar forma. Y si eso es posible con intención positiva, también lo es con la negativa. Ahora bien, ¿cómo protegerse? Los rituales de protección existen en todas las culturas. El cristianismo recomienda el uso de agua bendita, sal exorcizada y oraciones específicas como el Salmo 90 y 1 o el Padre Nuestro. En el esoterismo moderno se habla del uso de cuarzos, inciensos como el copal o la salvia, y barreras de intención y visualización energética. Pero más allá del ritual externo, lo que muchos coinciden es que la protección más poderosa es la interna. El miedo es un anzuelo, la duda, una grieta. Hay casos donde el fenómeno se alimenta directamente de la reacción humana. Entre más lo temes, más se manifiesta. Entre más atención le das, más crece. Como si la energía emocional fuera su combustible. Esto ha llevado a algunos teóricos a proponer una visión más psicológica del fenómeno. ¿Y si el fantasma no está afuera, sino dentro de nosotros? La mente humana es capaz de mucho más de lo que imaginamos. Hay casos documentados de personas que bajo estados alterados de conciencia, como el sueño, la meditación profunda o la histeria colectiva, han manifestado fenómenos físicos: mover objetos, cambiar la temperatura del entorno, alterar aparatos electrónicos. A esto se le llama psicoquinesis. Entonces, ¿y si algunos fantasmas son proyecciones del trauma? Fragmentos de energía emocional que se desprenden del individuo y cobran forma propia. No es que el lugar esté embrujado, sino la persona. Un concepto afín es el del poltergeist, o espíritu ruidoso. Muchos de estos casos se dan alrededor de adolescentes, especialmente mujeres en etapa de cambios hormonales intensos. Parapsicólogos como William Roll teorizaron que estos fenómenos no provienen de entidades externas, sino de la propia energía psíquica desbordada de los involucrados. Pero esto no descarta lo otro, porque hay casos donde no hay trauma, no hay adolescentes, no hay explicación lógica, y sin embargo, el fenómeno está ahí. Volvamos a los casos más extremos. Uno de los más sobrecogedores ocurrió en 2012, en Indiana, E.U. La familia Ammons reportó levitaciones, voces, cambios de personalidad en los niños y presencias invisibles. El caso llegó tan lejos que involucró a servicios sociales, policías y un sacerdote autorizado por el Vaticano. Se realizaron exorcismos documentados. En los informes policiales, oficiales escribieron haber visto a un niño caminar de espaldas por la pared. No es una leyenda urbana, hay archivos, grabaciones, testimonios oficiales. ¿Y qué hacer si presencias algo así? Primero, mantener la calma. El miedo descontrolado solo agrava la situación. Segundo, documentar. Grabar, escribir, registrar. No para probarle a otros qué está pasando, sino para ti. Para distinguir patrones. Para entender si hay un horario, un lugar específico, un estímulo que lo detona. Tercero, proteger el espacio. No se trata de ritos complicados. A veces, solo basta con limpiar, ventilar, encender una vela, establecer límites con palabras claras. Este es mi espacio. No tienes permiso de quedarte. Parece simple, pero tiene un gran poder simbólico. Y si nada funciona, hay que pedir ayuda. Pero no cualquiera. No todos los que se hacen llamar expertos lo son. Hay charlatanes, sí. Pero también hay investigadores serios, con décadas de experiencia, que combinan el conocimiento espiritual con el análisis lógico. Busca referencias, busca respeto. Porque en este campo, lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que se invoca sin saber. Y eso nos lleva a un punto final, tal vez el más perturbador. ¿Y si los fantasmas no solo nos observan, sino que esperan algo? Hay informes donde las manifestaciones paran al cumplir una tarea, al descubrir un cuerpo, al resolver un crimen. Como si el espíritu solo necesitara ser escuchado. Otras veces, el fenómeno termina cuando la persona afectada cambia de actitud, se reconcilia con un trauma, perdona, deja de pelear contra lo invisible.
Y ahí, la idea más desconcertante de todas, ¿y si los fantasmas no están muertos, sino atrapados? No por una maldición, ni por el pecado, sino por nosotros, por nuestra negación, por nuestro olvido, por nuestra forma de morir, solos, medicados, en hospitales fríos. Y si, al negarles un cierre, los condenamos a quedarnos. En muchas culturas indígenas, la muerte no es el final, es un tránsito, un viaje, un regreso. Pero para eso, el muerto debe ser despedido, honrado, reconocido. Hoy, en nuestra sociedad moderna, eso se ha perdido. Enterramos, negamos, seguimos. Y quizás, algunos no pueden irse sin ser vistos. Entonces la pregunta no es solo qué son los fantasmas, sino quiénes. ¿Un abuelo buscando consuelo? ¿Una víctima exigiendo justicia? ¿Una conciencia atrapada entre dimensiones? ¿O algo más? Algo que observa, que espera, que se disfraza, y que cuando le abrimos la puerta, no siempre se va. Y si ese es el caso, ¿quién está ahí, justo ahora, al otro lado de la pantalla, leyendo esto contigo?